Saludo de manera especial a todos mis hermanos, administradores de grupos de WhatsApp, en esos cuales estoy. Muchas gracias a los que me agregaron a la nueva línea telefónica. Muchas gracias a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Face, que Dios los bendiga. Les saludamos como ministerio, como iglesia Pescadores del Reino aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Amén. Les invitamos a los hermanos que pronto no tengan donde congregarse, a los que ustedes puedan traer también, dentro de 8 días tráiganlo, invítenlo a recibir la santa, bendita palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, mis hermanos, para los que titulan los mensajes, las prédicas, ya que las prédicas que damos aquí en este púlpito, aquí en la iglesia Pescadores del Reino, son a manera de enseñanza. Escúchenme bien. A mí Dios me ha dado el don de la enseñanza por la gracia y misericordia de Dios, para enseñar la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Diga, es el Maestro, es el Consolador. Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el Maestro, Él es el que nos enseña la palabra. Así que si el Espíritu de Dios está en ti, te dio el don de la enseñanza, enseña la palabra de Dios. Si te dio el don de la evangelización, predica la palabra del Señor. Amén. Predica la sana doctrina de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, el mensaje tiene como título en esta ocasión: de Egipto a la tierra prometida, tomando la mano de Dios. De Egipto a la tierra prometida, tomando la mano de Dios. Es el mensaje que en esta hora nos compete a nosotros, mis hermanos, ya que si algo quiere hacer Dios es sacarnos a muchos de Egipto. Egipto etimológicamente en la Biblia representa el mundo. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Las costumbres paganas, la idolatría, la hechicería, todo eso representa Egipto. La mundanalidad, todo eso representa Egipto. Pero Dios nos quiere sacar de ahí, de donde nos quiere introducir, a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero lo que muchos no se esperaban, ¿sabe qué era? De que Dios los iba a sacar de allá, de vivir bien bueno en Egipto, o sea, en ese mundo, para sacarlos y meterlos a un desierto. Porque fue lo primero que hizo Dios. ¿Han escuchado hablar del desierto en la Biblia? ¿Sabían ustedes que existe no solo un desierto? ¿Sabían ustedes que existen 7 desiertos en la Biblia, por los cuales Dios tuvo que atravesar al pueblo, y que hoy en día esos desiertos para nosotros, trasladando a este tiempo, es la vida cristiana que nosotros llevamos? ¿Sabían ustedes eso? Bueno, si no lo sabían, lo van a conocer hoy, a la luz de la bendita palabra del Señor. Escúchenme, mis hermanos, esta introducción. La Biblia nos habla de una tierra de esclavitud como lo fue Egipto, para el pueblo escogido de Dios, y una tierra nueva donde Dios los llevó posteriormente, pero también nos habla de un desierto, mis hermanos, el cual cada uno de nosotros deberá atravesar si desea sobrevivir, y más aún, si quiere alcanzar las bendiciones eternas de Dios. Vamos a la palabra del Señor que nos enseña la Biblia. Busquen ahí, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Se escribieron el Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos al libro de Éxodo. ¿Qué nos enseña la bendita palabra de Dios en esta hora? ¿Qué nos quiere transmitir hoy el Señor con este mensaje? Al decirnos que Él quiere sacarnos de Egipto a la tierra prometida, tomado de su bendita mano. Éxodo, si estamos ahí me dicen amén. Capítulo 12, búsquenlo ahí en su Biblia. Mientras lo buscan voy a orar por esta palabra. Soberano Dios, hoy te doy gracias como siempre, cada vez que nos reunimos, Señor, delante de tu presencia. Hoy te doy gracias, Padre, por las miles de personas que están atrás de este audio, por esos grupos, por esos administradores de grupos de WhatsApp, por esos hermanos del Face que están ahí, Señor, escudriñando tu palabra, a esos que están ahí, Padre Celestial, hermanos de YouTube, hermanos, Padre Celestial, que están aquí en este lugar, y a los que tú vas a traer. Hoy te pido, Señor, que les quite las vendas, que le quite, Señor, toda venda, toda tiniebla, toda oscuridad de sus ojos, para que les pueda resplandecer la luz de tu palabra. En mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Éxodo capítulo 12, versículo 35. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Éxodo capítulo 12, 35 dice la palabra del Señor: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían,
Y dice la Biblia que así despojaron a los egipcios. Amén. Así que despojaron a los egipcios. ¿De qué me está dando la palabra? La palabra de Dios me dice que cuando Moisés, con, digámoslo, el pueblo de Dios, antes de salir de Egipto, cuando ya le están llegando las últimas plagas finales al pueblo de Egipto por su desobediencia a Faraón, dice la palabra del Señor que por último el Faraón dijo: váyanse, váyanse, váyanse de aquí ya no los quiero cerca, porque igual por culpa de ustedes nos han caído plagas. Y entonces los echó. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo, dice la Biblia, que le pidieron a los egipcios alhajas de plata, ahí lo dice, alhajas de oro y vestidos, le pidieron. En pocas palabras, dice la escritura que los despojaron a los egipcios. ¿Es así o no es así? Eso lo dice. Pero cuando hablamos de despojar no habla de robar, porque muchos dirán era que los estaban robando y para poder irse cargados de oro. No, señor. Era que Dios los estaba indemnizando, porque ellos vivieron esclavizados 430 años. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios sacó a su pueblo indemnizado por los 400 años de esclavitud que vivieron por causa de Faraón, rey de Egipto. Dios les hizo justicia y los sacó con plata y con oro. ¿Cómo lo sacó Dios al pueblo? Diga, bendecidos. Amén. Dios los sacó bendecidos. Ahora, pero lo que el pueblo de Dios quizá nunca imaginó, iglesia, fue que Dios les tenía preparado un desierto para probar sus corazones y para limpiarlos del pecado y la contaminación que poseían los egipcios. Y no solo pasaron por el desierto, sino que les tocó atravesar, como le decía ahora, 7 desiertos. 7 desiertos pasó el pueblo de Dios. El número 7, según la Biblia, mis hermanos, es tipología de perfección y consumación. Esto nos enseña que en medio de los desiertos que nosotros estemos atravesando, Dios nos perfecciona y consume prácticamente con su preciosa voluntad. Amén. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos. Ahora dice la Biblia que Dios los sacó al desierto. ¿Fue para qué? No para castigarlos, para probar su corazón. Si usted que está aquí, o los que me escuchan a la distancia, los hermanos que están detrás de este audio, están experimentando en su vida un desierto espiritual, están atravesando problemas, dificultades, aflicciones, pues quizás es Dios que te está introduciendo al desierto, pero no para que mueras, no para que te desanimes, sino para que te fortalezcas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escúchenme en esto, iglesia. Vamos a ver los 7 desiertos que pasó el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida y poder alcanzar las promesas y bendiciones de Dios. 7 desiertos, voy a ir brevemente por cuestión de tiempo. El primer desierto, escúchenme bien, lo encontramos en Éxodo 15, versículo 22. Ahí mismo, volteemos la página, Éxodo 15, versículo 22 en adelante. Vamos a encontrar que el primer desierto que atravesó el pueblo de Dios, el desierto de Shur, S-H-U-R, Shur. El desierto de Shur fue el primer desierto que pasó el pueblo una vez salió de la esclavitud de Egipto. ¿Qué significa Shur? Shur significa fortaleza. ¿Qué significa Shur? Fortaleza. O sea que cuando Dios lo mete a uno en el desierto, uno está pasando unas pruebas, lo que hace el Espíritu de Dios, ¿sabe qué es? Fortalecernos en medio de la aflicción. Por eso Jesucristo les dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, fortalezcas en mí. Amén. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 22. El versículo 22 de Éxodo 15 dice, leámoslo hasta el versículo 27. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, porque ellos después de que atravesaron el mar Rojo, porque venían persiguiendo los egipcios, ¿a dónde llegaron? Al desierto. Y por eso es que dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? Agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, versículo 24 de Éxodo 15 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí, dice la Biblia, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
¿Qué hizo Dios? Los probó. ¿Para qué lo metió al desierto? ¿Para hacernos morir? ¿Para hacernos tener hambre? ¿Para hacernos aguantar? No, Señor. ¿Para hacernos pasar necesidad? No. Lo metió al desierto para probar su corazón. Dios quiere probar hoy tu corazón. Por eso, si usted está experimentando un desierto en su vida, quizá Dios está experimentando su corazón. Si usted es de los que no encuentra nada allá afuera y nada le satisface, nada le llena, los vicios, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres, nada le llena, siente un vacío, usted está viviendo un desierto espiritual y necesita de Dios en su vida. Ahora escúchenme bien. El versículo, aquí vemos, aunque el pueblo murmuraba contra Moisés, dice la Biblia que este pueblo, Moisés le clamó a Dios y le provee la solución al problema de sed, y dice la Biblia que los fortalece, porque claro, llegan cansados y van a beber de las aguas, y esas aguas amargas como ajenjo. Imagínense, ¿ustedes han probado el ajenjo? Es súper amargo, eso no lo toma nadie. Y resulta de que le clamaron y murmuraron, dice la Biblia, murmuraron contra Moisés. ¿A qué nos trajo de Egipto? Nos vino a traer a este desierto y mire, las aguas no sirven. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Lo fortaleció. ¿Cómo lo fortaleció? Por medio de un árbol, échenlo ahí, y el árbol endulzó las aguas. Milagrosamente, Dios hizo el milagro. Porque dice la Biblia que Dios probó el corazón. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea que Dios allí también les dio a conocer sus mandamientos. Para eso lo estaba probando Dios. Amén. Ahora escuchen bien, iglesia. En este desierto es donde luchamos nosotros, y lo traducimos al tiempo de hoy, actual. Es donde nosotros luchamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y memoria. Es donde nos ponemos a pensar, y ahora soy cristiano, he visto un cambio de Dios en mi vida. Ahora dice la palabra que soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ahora qué voy a hacer? Y ahí es donde necesitamos dirección. Ahí es donde necesitamos un guía. Porque hay mucha gente así. Hay mucha gente recién convertida y no sabe dónde ir, no sabe para dónde pegar. Algunos caen en una secta de error y ahí se los llevó el diablo, mejor dicho, mis hermanos. Por eso pídenle a Dios en oración: Señor, enséñame la sana doctrina. Llévame a un lugar donde me enseñen la sana palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Amén. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. He nacido de nuevo, y muchas veces la gente no sabe qué hacer. Ahí donde muchos se debilitan y se vuelven atrás, se vuelven a Egipto. La Biblia dice que ellos murmuraban. Usted nos sacó de allá y mira ahora lo que estamos padeciendo. Segundo desierto. El segundo desierto que atravesó el pueblo de Dios, del pueblo judío, cuando salieron de la esclavitud, fue el desierto de Sin. S-I-N. ¿Desierto de qué? El desierto de Sin. Sin significa carencia. ¿Qué significa Sin? Carencia. O sea que le va a faltar de todo. Hay muchos que dicen: yo me convertí al cristianismo, yo voy a la iglesia y todo sigue igual, voy de mal en peor. No, yo voy como que al mundo, estoy perdiendo ya todo lo que tenía en el mundo. Pues déjame decirte, mi hermano, que en este desierto prácticamente es donde te va a faltar de todo. Escuchen, de todo te va a faltar. Y es donde muchos se han desanimado y han dicho: ¿era que Dios me quiere tener pobre? Y entonces se vuelven atrás y ya hasta murmuran de las cosas de Dios. Éxodo capítulo 16, vamos brevemente, vamos volteando la página. Versículo 1 al 4 dice la palabra del Señor: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino ¿a dónde? Al desierto de Sin. Por eso le digo, es el segundo desierto donde Dios los introdujo, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que ¿cuántos desiertos están atravesando ya? 2 desiertos. El primero, el del sur, y luego ya el Señor los saca de ahí, acamparon un tiempo, unos días, y nos vamos y seguimos la travesía. ¿A dónde iban ellos? A la tierra prometida. Pero muchos no llegaron a la tierra prometida. Muchos, por murmurar contra Dios, por desanimarse, por pensar que todo era molito, como el muertico, como el gallinazo, como les decía ahora, que tenían que darle las cosas, se quedaron estancados y no tuvieron la bendición de Dios. Versículo 3, léalo conmigo. Y les decían los hijos de Israel, Éxodo 16:3. Dice, versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Esta gente no hacía sino ser malagradecida. Querían seguir viendo las buenas costumbres paganas del mundo, de Egipto. Y dice que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Era para probarlos. Dios seguía probando al pueblo. Ahí fue donde Dios mandó el maná del cielo, que vinieron codornices del cielo y eso cayeron, y ellos tuvieron carne hasta que se les salieron por los dientes, dice la palabra. Amén. Pero el pueblo no dejó de ¿qué? De murmurar. Dígale al que está al lado: no murmure contra Dios, que Dios está probando su corazón. Amén. Amén. En este desierto, mis hermanos, en este segundo desierto, es donde el creyente lucha contra los problemas económicos. Es donde todos te cierran las puertas y empiezas a padecer necesidad, hasta hambre. Es donde empiezas a perder las cosas que el mundo de pronto te dio, como los amigos, como los bienes mal habidos, casas, cosas materiales que eran de gran valor para ti, pero que conseguiste haciéndolo con injusticia. Todo eso lo puedes experimentar en el desierto de Sin, carencia. ¿Sin qué significa? Carencia, o sea, le va a faltar de todo. Y es donde muchos no se preguntan, pero es que antes de yo convertirme al cristianismo, yo era una persona que tenía buen modo, y me convertí a Cristo y ahora ya estoy como en la pobreza. Es Dios que te está ¿qué? Probando el corazón. Te está quitando quizás las cosas del mundo, que traías del mundo, los negocios mal habidos, los trueques, todo eso te lo está quitando Dios ahí en el desierto. Porque dice, y los probó Dios. ¿Qué dice? Los probó Dios dándole estatutos, ordenanzas, y allí los probó, dice el Señor. Amén. Ahora escuchen bien, iglesia. Según Éxodo 12:36, el que leímos, el pueblo despojó a los egipcios, pero los dioses egipcios despojaron al pueblo de Dios. Tremendo. ¿Cómo salió el pueblo de Egipto? Diga, con bendiciones, con plata, con oro, con vestidos. ¿Y sabe qué pasó? Eso lo perdieron ¿cuándo? Cuando entraron al desierto. ¿Por qué lo perdieron? Porque todo ese oro, toda esa plata, con eso hicieron ¿qué? El famoso becerro. Porque a ellos les faltaba, imaginen que carencia, había carencia en ellos. Y dice la palabra del Señor, eso lo vamos a ver en el tercer desierto. Vamos al tercer desierto. Tercer desierto que tuvo que pasar el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida o de bendición. Fue el desierto de Sinaí. ¿Desierto de qué? Sinaí. El más conocido en la Biblia, el desierto de Sinaí. Ahí en Egipto está, en este momento actual, está ahí el desierto de Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5. Vamos a continuar con la lectura de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5 dice la palabra. Vamos a ver el tercer desierto que atravesó el pueblo de Dios. No se les olvide, el desierto de Sinaí. ¿Qué significa Sinaí? Significa camino de espinas. O sea, un camino tortuoso. Ahí fue donde Dios los probó a ellos con la idolatría que había en sus corazones. Porque ellos salieron de Egipto. Pero ¿saben qué sacaron ellos de Egipto? La idolatría en el corazón. Y por eso hicieron el becerro de oro. Dice el Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo 19, 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde llegaron? A otro desierto, el tercer desierto, el de Sinaí. Ya venían por el desierto de Sin, de Chechur, de Sin. Ahora llegaban ¿a dónde? Al Sinaí. Otro desierto. Por eso la Biblia no nos habla de un solo desierto, sino de varios. Fueron 7, en el cual Dios los perfeccionó, Dios los trató, y muchos quedaron tendidos, dice la Biblia, en el desierto por su desobediencia a Dios. Dice el versículo 2: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Éxodo 19, 2. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte de Dios. Ahí fue donde fue por las tablas de los 10 mandamientos.
de los mandamientos de Dios. Y dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios cuando os tomé, dice la palabra, sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, te dice Dios, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Amén. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que como le decía en un principio, el desierto de Sinaí significa camino de espinas. En este desierto, mis queridos hermanos, es cuando luchas contra muchos problemas a la vez. En este desierto, cuando estás atravesando este desierto, esto me enseña que entre más nos metemos con Dios, más lucha vamos a tener espiritualmente. Vamos a tener más enemigos que se van a levantar. Es aquí, iglesia, donde tenemos que despojarnos de todo tipo de idolatría, de hechicería, ya que fue en el mismo Sinaí que el pueblo de Dios adoró el becerro de oro. Amén. Cuando vieron que Moisés subió al monte, dijeron: Moisés se tarda en bajar. Y resulta de que un pueblo no guiado por Dios se desenfrena. Por eso la gente del mundo, si no son guiados por Dios, van a vivir en desenfreno. Cada uno haciendo lo que quiera con su vida, matando y haciendo el mal en medio de la sociedad. Y entonces dice la palabra que mientras Moisés subía, Dios llega y le dice a Moisés: anda, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué pasó con el pueblo? Se había corrompido. Porque el pueblo sin la ley de Dios se corrompe. Usted sin los mandamientos de Dios se corrompe. Hay muchas personas que uno la invita a la iglesia, no vienen porque no quieren seguir la ley de Dios, porque la ley de Dios los confronta con su pecado, con su maldad, y entonces les cuesta y es una lucha, y no quieren aceptar las cosas de Dios, ni las bendiciones de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 7, leamos un momentico, saltemos ahí. Éxodo capítulo 32, iglesia, versículo 7 y 8. Léalo conmigo. Dice Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó? Se había corrompido el pueblo. El pueblo sin Dios se corrompe, dice la palabra. Yo sin Dios me voy a corromper, voy a hacer lo malo. Voy a fallar a mi pareja, voy a fallar a los míos, voy a pensar de pronto de otra forma. Pero cuando estoy bajo la voluntad de Dios, pues trataremos de hacer siempre la voluntad de Dios. El versículo 7, 8. El Señor le dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, que quiere decir que el pueblo de Dios tenía idolatría en el corazón, tenía ídolos en el corazón. Y cuando usted tiene ídolos en su corazón, difícilmente usted va a buscar las bendiciones de Dios, difícilmente usted va a buscar al Dios verdadero. Usted no va a querer acercarse al Dios verdadero. Por eso hay una lucha interna en usted. Por eso usted va a seguir con las costumbres mundanas, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque en usted hay ídolos todavía en su corazón. Y muchas veces Dios tiene que quitarnos esos ídolos. Esta gente cogió el oro, la bendición que Dios les dio cuando salieron de Egipto, que despojaron a los egipcios, y cogieron ese oro y se lo dieron a Aarón. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron, porque eso era lo que hacían los egipcios. Eran idólatras. No podemos ser idólatras, como pueblo de Dios no podemos ser idólatras. No podemos adorar imágenes, porque eso no es de Dios. Ninguna imagen ni semejanza adoraremos, sino a Cristo Jesús. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. El desierto de Sinaí, camino de espinas. Para muchos fue un camino de espinas el que tuvieron que andar, porque dice la palabra que cuando descendió Moisés del monte y vio que el pueblo estaba desenfrenado, estaba en sus orgías, perdido, en su borrachera, en su lujuria, a él dice la Biblia que ardió la ira de Moisés. Y más ardió la ira, ¿sabe cuándo? Cuando Dios en el monte le dice: vaya, descienda pronto porque su pueblo se ha corrompido, y le dice: están haciendo esto, están haciendo lo otro. ¿Y sabe qué dice Moisés? ¿Sabe qué le dice Moisés a Dios? Arrepiéntete de ese mal que has dicho. Le dice a Dios que se arrepienta, imagínense. Mire la ignorancia cómo le atrevía, cuando Dios estaba viendo todo lo que estaban haciendo el pueblo desenfrenado. Por eso ardió la ira de Moisés, y dice la Biblia que arrojó las tablas de los mandamientos.
Y le dio, dice la Biblia, le molió ese becerro y se lo dio en agua, se lo dio a beber a los judíos. Tremendo, hermano, porque Dios aborrece la idolatría. Amén. Ahora escúchenme bien, cuarto desierto, son 7. El cuarto desierto es el desierto de Parán. ¿Cuál desierto? El de Parán. Parán significa cavernas. O sea que ellos salieron de ese desierto de Sinaí y fueron a otro desierto donde era solamente cuevas, cavernas. Ahí se volvieron muchos cavernícolas, porque no andaban sino en cavernas escondiéndose de sus enemigos. Lea conmigo Números capítulo 12. Saltemos al libro de Números. Éxodo, del libro de Éxodo está Levítico y el Levítico está Números. Y acompáñenme a leer el versículo de Números capítulo 12, versículo 16. En Números 12, 16 dice: después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿A dónde fueron? Al desierto de Parán. Parán significa cavernas. En este desierto, iglesia, es donde tú luchas contra la depresión, contra la soledad, contra la tristeza. En este desierto es donde el enemigo intentará prácticamente deprimirnos. Y muchos se encierran en sus propios pensamientos. Y muchos se encierran en sus propios problemas. ¿Sabe por qué? Porque se encierran en una caverna, en una cueva. Y en esa cueva no quieren salir, no quieren ver la luz. Están ahí, en esa oscuridad que representa esa cueva. Eso es lo que representaba este desierto. Muchos, en vez de alabar a Dios, se escondieron. No buscaron de Dios, sino que se escondieron en cavernas. Por eso digo que en este desierto tú luchas contra la depresión, la soledad y la tristeza. Así muchos cristianos luchan. Yo estoy pasando un desierto, dicen muchos cristianos. Es lo mismo, es algo tipológico con lo que vivió el pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud de Egipto. Ellos pensaban que iban a vivir bueno, es verdad, pensaban que iban a vivir bueno, pero esa bendición solamente llegó cuando pasaron esos 7 desiertos, a unos cuantos. Hay muchas personas ahora en la fundación donde yo estoy, Humanitaria Sol y Luna, que nos están ofreciendo unos proyectos de vivienda donde a muchos pastores les van a ser bendecidos y beneficiados con vivienda propia para la gloria de Dios. Pero muchos quieren todo muertico, muchos no quieren sacrificarse. No, a mí que me den lo que me van a dar y ya no hay compromiso. No, Señor, así no opera Dios. Mira el pueblo iba para la tierra prometida. Iban para una tierra donde iban a ¿qué? A construir sus propias viviendas. Pero cuando llegaron allá a esa tierra prometida, habían hasta enemigos que tenían que expulsar y sacar de ahí. Nada es fácil en la vida, mis hermanos. Si usted quiere la bendición, tiene que luchar por ella. Amén. Tienes que luchar por ella. De hecho, este desierto de Parán, mis hermanos, fue el lugar donde Moisés mandó a 2 espías a reconocer la tierra, que fluía leche y miel. Pero quizás por la tristeza y la soledad que había en ellos, no los dejó a estos 10 espías hablar bien de la tierra prometida. Porque ahí fue en ese desierto donde Dios, por medio de Moisés, escogieron a 2 espías. Y entre esos 2 espías iban 2 que vieron las cosas diferentes. Tuvieron fe, que fue Josué y Caleb. Y los otros 10 vinieron hablando mal de la tierra prometida. Ellos fueron como espías a ver la tierra. Y cuando llegaron acá, ante Moisés, dijeron: no, esa tierra traga moradores. Esa tierra hay unos gigantes, en verdad hay gigantes. Esa tierra, mejor dicho, devoraba a sus habitantes. Pero Josué y Caleb hablaron de otra manera. Dijeron: no, Señor, esa tierra, a esos enemigos nos los vamos a comer como a pan. Y le creyeron a Dios. Vamos a Números. Números capítulo 13, versículo 31. Ahí mismo, estamos en Números. Saltemos unas hojitas y llegamos a Números capítulo 13. Estamos en número 12, desierto de Parán. Saltemos a Números 13, versículo 31, iglesia. Dice la palabra de Dios en Números 13, 31. Leámoslo hasta el versículo 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo vieron estos 10 espías al pueblo? Más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal. ¿Cómo hablaron? No hablaron bien. Esa es la diferencia. Usted puede hablar bien o puede hablar mal. Usted puede hablar bien o hablar mal. Hablar siempre en bien o hablar siempre en mal.
Y dice el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí, dicen ellos, los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ese era el testimonio que dieron los 10 espías. Mientras que Josué y Caleb, dice la Biblia, tuvieron otro espíritu. Amén, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Otro espíritu, mis hermanos. El verso 31, ellos dijeron, a los varones que subieron con él, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. O sea que les faltó que diga valentía. Hay muchas personas que también dicen, no, yo no puedo cambiar eso que tengo que cambiar. Pero ¿por qué no se pega la mano de Dios? Porque si usted se pega la mano de Dios, mi hermano, por difícil que sea el problema, el vicio, la atadura, usted lo puede dejar si le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad, mis hermanos. Vamos ya para ir en recta final con este mensaje. El versículo, vamos a ver el quinto desierto que atravesó el pueblo de Dios. Son 7 y finalizo. Quinto desierto que atravesó el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. El quinto desierto, mis hermanos, fue el desierto de Sin. ¿Desierto de qué? Sin, pero con Z, porque ahí sin Z, que era otro desierto. El desierto de Sin con Z significa plano, o sea que no hay sino solo arena, no se ve sino el cielo y la arena, el desierto, y animales quizás salvajes, o serpientes, escorpiones. Escuchen esto, iglesia, el desierto de Sin. En este desierto es donde tú luchas como creyente contra esas cosas que pareciera que nunca cambiarán, como un vicio, como una atadura que te cuesta dejar, donde crees que ya no hay salida a tu problema, donde ves solo lo malo y lo negativo en tu vida. Así muchos cristianos no hablan sino mal. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Y uno muchas veces se sorprende escuchar cristianos que no hablan sino mal, de cómo les están yendo de mal, en vez de decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Metámonos con Dios y verá que las cosas cambiarán. Esa es la completa realidad. El versículo 5 dice que si vamos a Números capítulo 20, iglesia, libro de Números capítulo 20, versículo 1, hablando de este desierto de Sin, que significa plano, donde solo hay arena, no hay nada que sembrar. Números capítulo 20, versículo 5 dice la palabra de Dios. El versículo 5 dice, ¿y por qué le dice el pueblo de Dios a Moisés? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y del versículo 7, léalo conmigo, dice en Números capítulo 20. El versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla la peña, dice, a vista, versículo 7. Versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, oí ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y bueno, ahí es donde dice que Moisés se enojó, golpeó la peña 2 veces, dice la palabra, y vino por tanto consecuencia, mis hermanos. El desierto de Sin, el sexto desierto que nosotros vemos en la Biblia. Ya voy a finalizar. Está en Números capítulo 21, versículo 11. Sexto desierto. Números capítulo 21, versículo 11, iglesia. Dice la palabra, versículo 11.
Y partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto. ¿A dónde entraron? A otro desierto. Ese era el sexto desierto. Y dice la palabra que está enfrente de Moab al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seré. Y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón. O sea, ya fueron para otro desierto, que es el último que aparece en la Biblia. El desierto de Ije Abarim, mis hermanos, significa ruina. ¿Qué significa? Ruina. Es donde usted va a atravesar hasta por la ruina en su vida. Es donde las cosas no le van a salir bien como usted de pronto se imagina, mis hermanos. Dice que partieron de Obot y acamparon en Iba Arim, que significa ruina, en el desierto que está enfrente de Moab, donde están los moabitas, al nacimiento del sol, o sea, al oriente, donde están los enemigos del pueblo de Dios. En este desierto, mis hermanos, traduciéndolo a este tiempo, es donde se lucha contra la ruina, contra el temor de perderlo todo y de volver otra vez atrás. Es donde muchos dicen, no, yo no tengo ni en qué caerme muerto, y me convertí al cristianismo y en vez de irme bien me va mal. Y es donde muchos consideran hasta volverse atrás o hasta quitarse la vida, mis hermanos. Esa es la realidad. Séptimo y último desierto para finalizar. En el séptimo desierto encontramos, según lo que pasó el pueblo de Dios, está el desierto de Arnón. ¿Desierto de qué? De Arnón. Número 21:13 dice, ya con esta cita terminamos. El versículo 13 dice, de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Amén. Otro desierto, el séptimo desierto que el pueblo de Dios atravesó. Este desierto de Arnón tiene un significado y significa río caudaloso. En este desierto de iglesia es donde luchamos contra circunstancias, contra personas quienes nos quieren arrastrar, personas que atacan quizás nuestro ministerio, quizás personas que quizás atacan la imagen del pastor, que hablan mal de los pastores. En este desierto básicamente es donde se encuentra ese tipo de personas, mis hermanos, donde buscan como ríos caudalosos dañar la imagen de tu ministerio, la imagen de tu familia, de todo lo que te rodea, mis hermanos. Finalizo con esto, iglesia. En conclusión, no importa cuál desierto, cuál de estos 7 desiertos usted está atravesando, pasando en este momento, lo importante es que usted comprenda que el desierto es solo una parada en el camino a la tierra prometida y no su destino final. Amén. El desierto que usted puede estar atravesando es solo una parada en el camino a la tierra prometida y no su destino final. El desierto, iglesia, es necesario para nosotros, simple y sencillamente porque cuando venimos a los caminos de Dios, venimos saliendo de Egipto, o sea, del mundo, las costumbres paganas, y es necesario entrar al desierto para que olvidemos todo lo que aprendimos en el mundo, todo lo malo, los vicios y todo lo que nos rodeaba de este mundo. Recuerde que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por un desierto. Amén. Que eso nos quede claro. ¿Usted quiere llegar al cielo? Va a tener que pasar muchos obstáculos para llegar al cielo. ¿Usted quiere tener algo que Dios le bendiga, algo con lo que Dios lo prospere? Tendrá que luchar por eso. Amén. Nadie llega a la tierra prometida sin pasar antes por su propio desierto en la vida. Ahora, tu capacidad de qué tan rápido puedas llegar a la tierra prometida no depende de Dios, iglesia, sino de tu misma capacidad de obedecerle, porque un viaje, escuchen bien, un viaje de prácticamente 3 días, un viaje de 40 días, que era lo que demoraba el pueblo para atravesar al otro lado, se demoró 40 años. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Dios en el desierto? 40 años, dice la Biblia, dando vueltas. Era un viaje de 40 días. ¿Y se demoraron cuánto? 40 años. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía a Dios. Porque Dios quiere hacer la obra. Dios te dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Dios te dice, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Amén. Pongámonos en pie.
¿A qué hora nos vamos a dormir?